Hola, buenas, yo soy Yanis, bienvenidos un día más a Contando Crímenes por Yanis. ¡Ya estoy aquí! Y hoy le vamos a hablar del caso de Jonestown. Borrón con la goma y cuenta nueva. Jim Jones. Esto se va a liar. Y esto se va a liar y muy bien liado. Y el mayor suicidio colectivo de toda la historia, donde multitud de personas morirían envenenadas y sería un suicidio colectivo revolucionario. ¿Perdona? Y os preguntaréis, ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo es que ha habido un suicidio colectivo y a nivel general bastante grande? Pues muy fácil, el fanatismo religioso. ¿Cómo? Eres un sinvergüenza, ¿eh? Empecemos. Me siento rica, me siento sabrosa, soy la chiqui bombón, la más poderosa. Capítulo 1. La dura vida de James Warren Jones. James nació en Indiana, Estados Unidos, el 13 de mayo de 1931. Su padre, James Durban Young, era un veterano de la Primera Guerra Mundial casado con Lynetta Putnam. Aparentemente llevaba una vida normal. Su padre era alcohólico y Jim solía referirse a él como maldito racista. La madre, por su parte, estaba muy apegada a los misterios de la vida pasada y pasaba gran parte del tiempo envuelta en sus creencias o, como decía Jim, en el mundo de la luna. Jim tenía pocos amigos y pasaba casi todo su tiempo libre estudiando. Sus autores favoritos eran Gandhi, Hitler, Marx y Stalin. A los 12 años empezaría ya a tener más relación con las religiones, hablando de maldiciones, demonios e infierno. En 1948 sus padres se divorciarían. Jim se quedó con su madre, que se trasladó a Richmond, también en Indiana. Un año después de graduarse en la escuela, en 1949, Jim se casaría con Marceline Baldwin, que trabajaría como enfermera. Luego, en 1951, Jim se unió al Partido Comunista. Desde muy joven, Jim ha sido involucrado tanto en la religión como en los partidos políticos. A diferencia de su padre, siempre estuvo a favor con los derechos afroamericanos, luchando así por cualquier minoría social. Por desgracia, sus intenciones no eran las mejores. Capítulo 2. Sus inicios en la iglesia. En 1952, Jim se unió a la iglesia metodista. Quedó impresionado por la cantidad de personas involucradas en los servicios y comenzó a planificar cómo lo convertiría en dinero. En el año 1956 reunió a cientos de personas mientras predicaba sobre una comunidad igualitaria y abierta que aceptaba a todas las personas. Todo el mundo sería bienvenido, lo cual atrajo a muchísimas personas. También en esa época Jim y Marceline adoptaron 6 niños de diferentes orígenes étnicos. En 1959 tuvieron su único hijo biológico. Tras su discurso en 1961 sobre el apocalipsis nuclear y la lectura de un artículo de una revista en el que numeraba Belo Horizonte, Brasil, como lugar seguro en guerra nuclear, Jones viajó con su familia a la ciudad, con la que ideaba crear un nuevo emplazamiento para el templo. Durante su estancia realizó su primer viaje a Guayana, que era una colonia británica. Tras llegar a Belo Horizonte, Jones alquiló una casa de 3 habitaciones, estudió la economía local y la receptividad de minorías raciales a su mensaje. John se cuidó de no presentarse como un comunista en territorio extranjero y habló de un estilo en vida comunitario. Sin embargo, la falta de recursos de religión hizo que Jones y sus seguidores se trasladaran a Río de Janeiro a mediados de 1963, donde trabajaron con las poblaciones pobres de favelas. A Jones le atormentaba el sentimiento de haber dejado atrás Indiana. Por consiguiente, también la lucha que hizo por los derechos civiles y todo lo que había construido allí. Cuando los predicadores
asociados a Jones en Indiana le dijeron que el templo estaba a punto de derrumbarse sin él, Jones regresó a Estados Unidos. Capítulo 3. Un cambio para Jones. Tras las acusaciones provocadas por la deserción de 8 jóvenes miembros de la iglesia en 1973, el grupo de gobierno del templo se cerró en torno a Jones y su liderazgo personal. En 1974, el templo alquiló un terreno de Guyana, cerca de Port Kaituma, en la frontera con Venezuela. Allí, Jones y su familia pretendían establecer el proyecto agrícola del templo del pueblo, formando la comunidad como Jonestown. Los primeros 50 residentes transferidos de la iglesia en San Francisco llegaron en 1977. Al año siguiente había más de 900, el 68% de los cuales eran afroamericanos. Fue un intento de construir una comunidad autosuficiente en un lugar con un suelo pobre y poca agua dulce. Además, la comunidad estaba superpoblada. Estas circunstancias hicieron que contribuyeran al deterioro de las condiciones de vida en el lugar. En Jonestown también había pequeños bungalows en los cuales convivían familias y también convivían animales. Jim no permitió que en su comunidad hubiese contacto exterior. Solamente la única radio que permitió Jim estaba dentro de su dormitorio. Vamos con deciros que algunos de los supervivientes contaron de que John, para bendecir a las mujeres, mediante la penetración las bendecía. Vamos, ¿qué os voy a contar? Sigamos. De hecho, uno de los hijos de John descubrió que era fruto de uno de sus abusos, de los cuales, por culpa de todo esto, iría contra el sistema que había creado John. Leo Ryan vivió en muchos lugares diferentes durante su infancia. Sirvió como submarinista en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y luego trabajó como profesor de inglés e historia en un instituto de Nebraska antes de establecerse en California. Se desempeñó como político, tenía fuertes convicciones y un gran sentido de la justicia. Capítulo 5. Abuso de poder. En 1977, Ryan tuvo noticias de Sammy Houston, un viejo amigo cuyo hijo había abandonado el templo del pueblo de James Jones y murió poco después. Houston no pudo contactar con su nuera ni con sus nietos en Jonestown. Ryan se enteró entonces de las declaraciones de Deborah Layton Blake, en la que daba fe del ambiente de un campo de prisioneros y de las amenazas de suicidio masivo en Jonestown. Ryan y un número limitado de grupo volaron a Port Kaituma para ver a Jonestown con sus propios ojos. En un momento de la visita, uno de los seguidores más fieles de Jim atacó a Ryan con un cuchillo. Ryan consiguió incluso escapar al aeropuerto improvisado del equipo, pero allí ya estaba la Brigada Roja de Jonestown, como se llamaban los seguidores que llevaban armas. Leo Ryan, 3 periodistas y una niña fueron asesinados por esta Brigada Roja. En un acto de desesperación, Jim ordenaría matar a toda la comitiva. Capítulo 6. El inicio del fin. Al día siguiente, el 19 de noviembre, Jim reuniría a todos los seguidores en el templo de Jonestown. Les dijo a todos que por fin había llegado el gran día, que era el momento del mayor logro de su carrera. Ese día había más de 1000 personas. John le diría a todas estas personas que la CIA llegaría a Jonestown, que querían acabar con todos, con sus hijos. Imaginarse todo el problema. Claro, John es como el presidente, es como el que todo el mundo cree, y claro, la CIA, según él, viene y se va a cargar a todo el mundo. Pero claro, como dice que todos somos religiosos y todo está bien, pues no va a pasar nada. Se sirvieron cientos y cientos de vasos de zumo de fruta con cianuro para envenenar a todo el mundo. Primero, Jim aseguraría que lo mejor sería que los niños bebieran de esto, asegurándole a los padres que no sufrirían. Pero todo esto no fue como dijo. Los niños comenzarían a sentirse mal, empezarían a doler la barriga, algunos empezarían a gritar. Esto hizo que todo el mundo entrara en desesperación.
intentando huir de aquel lugar. Pero era demasiado tarde. Nadie podía cruzar la puerta sin beber el zumo, a no ser que si no te bebías el zumo, básicamente te asesinaba la Brigada Roja. Esto fue bastante horroroso, bastante sangriento y hubo muchísimas muertes. Todos iban a morir ese día, incluidos los animales, que cogieron a todos los animales y le pegaron un tiro a cada uno en la cabeza. Cuando Jin se dio cuenta de que todos estaban muertos, cogería y se daría un disparo en la cabeza. Capítulo 7. Algunos supervivientes. En total sobrevivieron 35 personas. Algunos de ellos ni siquiera estaban en la comunidad en ese momento. Eran personas de confianza de Jin que salían a comprar suministros. Una parte de los cuerpos fue enterrada en Guyana y el resto fue enviado a Estados Unidos. El terreno de Johnstown fue recuperado por la selva. Algunos dicen que lo mejor es que se utilice para turismo, pero claro, el gobierno de Guyana está reacio a todo esto. Bueno, espero que os haya gustado, espero que le deis like, espero que os suscribáis y espero que os lo hayáis pasado bien escuchando este Y bueno, ahí va la pregunta. ¿Qué os ha parecido toda la historia? Es decir, ¿qué os ha parecido que Jon obligara a más de 1000 personas a beber un zumo con cianuro para que fueran asesinadas? Te voy a decir 4 palabras. Vete a la mierda. ¿Creéis que el fanatismo religioso es peligroso? ¿O creéis que... ¿Creéis que el fanatismo religioso es bastante peligroso? ¿Cómo se nota que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando? Bueno, pues yo creo básicamente que Ahora me toca a mí. es bastante peligroso. Creo que no debería de existir, pero claro, ¿qué os voy a decir? Hay gente que tiene fanatismo bastante alto y gente que no piensa las consecuencias de nada. Caso cerrado.